Urtero bezala aurkezten dugu arrobia medioetara. Nere eskerrean Jon Zabaleta, nesken taldeko arduraduna, eta nere eskuman Raúl del Pozo, zuzendaritza eramaten duna mutilen taldetan. Eta baita ere futbol eskolan. Asmoa da saltzea zein dan gure struktura, zein dan gure organigrama, zein dan gure staff teknikoa, ze lantzen dugun, ze talde kopuru daukagun, ze proiektu berri bat aurkezten dugun gaur formakuntza bidean, ez bakarikan futbol taldeko jokalariak, eta gero zuek nahi dezuten galderari erantzun eta zeiretan aurkeztea taldeak Ipuruako zelaian. Decía que en primer lugar buenas tardes y agradecer la presencia. A mi izquierda Jon Zabaleta como responsable del fútbol femenino, a mi derecha Raúl del Pozo, responsable del fútbol base, tanto clubs, equipos masculinos como la escuela de fútbol, que vamos a hablar y vamos a desglosar lo que es el organigrama, lo que es los equipos, lo que es la escuela, lo que es un poco nuestra esencia y nuestro día a día de un barco que cada vez es más grande en estructura, y luego la presentación de un nuevo proyecto que nos parece una pieza básica y que queremos ponerla en práctica desde la presentación de hoy, y que a las 6 de la tarde ya salimos los equipos a la presentación de ellos en el terreno de juego de Ipurua. Y luego ya cerraremos la rueda de prensa de hoy, una vez de haber hecho la exposición, que la harán Raúl y Jon, pues a responder a las preguntas que entendáis que sean importantes relacionadas con la exposición que hagamos. Arratsaldeon, buenas tardes. Voy a poner un pequeño vídeo lo primero para que veáis de forma gráfica lo que es el fútbol base del club. Nada, dura medio minutito. No se oye. Está enchuten. Y aquí, ¿se puede apagar esa luz? Porque quita la pantalla, ¿no? Le quita la nitidez. Bueno, pues por mi parte primero lo que voy a hacer es presentaros el organigrama. El club sigue creciendo año tras año, ya estamos 80 personas nada más y nada menos en la estructura del fútbol base, y bueno, presentaros primero a los responsables de cada uno de los departamentos que tenemos. Como responsable de equipos internos, metodología, este año nos acompaña Jordi Clarés, con el apoyo de Joaquín Arambarri, que está además aquí acompañándonos ahora. En el último apartado, como novedad también en psicología deportiva, entran Sergio Ezpeleta y Arantxa Blanco como nuevos responsables, de la mano de Igor Jauregui, que está en el primer equipo, y todos los demás responsables de cada departamento pues siguen, mantenemos la continuidad. Jon Zabaleta como responsable de equipos femeninos, Asier Guisasola como responsable de relación con los clubes de la comarca y captación, Jon Zabala como responsable del área de porteros. En preparación física tenemos un grupo de trabajo de todos los responsables del área. Mikel Egaña es el responsable de la fútbol escola, con
más de 180 niños y niñas. Y Pablo Taberner es nuestro coordinador del área de servicios médicos, fisioterapia y readaptación. A nivel de equipos, tenemos novedades este año. Como bien sabéis, creamos en fútbol masculino un tercer equipo juvenil, y en fútbol masculino también incorporamos dos nuevos equipos a la estructura. Por lo que a mí me concierne, en fútbol masculino, el División de Honor Regional vuelve, bueno, después del ascenso de Regional Preferente, vuelve a estar comandado por Iván Fagoaga, acompañado de Josu Guinea, y es uno de los objetivos más importantes del club, estar lo más cerca que podamos de nuestro filial en Segunda B. En verde tenéis los 3 equipos juveniles. El primer equipo juvenil en la máxima categoría, División de Honor Juvenil. Hemos promocionado este año a un técnico en el que tenemos mucha confianza, como es Íñigo Pérez, y le acompañará de nuevo Loren Barbado. Nuestro segundo equipo juvenil competirá este año, después del ascenso del año pasado, en Juvenil Vasca, una categoría igual más acorde al nivel de nuestros futbolistas en esta edad. Y, como os decía, la creación del tercer equipo juvenil comienza compitiendo en primera, y es el paso que consideramos que nos faltaba para tener la estructura completa de equipo por año, ¿vale? Lo llevará Mikel Echaguru y Mikel Santiso. En cadetes, de nuevo, tenemos dos equipos en las máximas categorías, Liga Vasca Cadete, con Joaquín Arambarri y Egoitz Leturiondo, y en cadete honor la incorporación de Anchón Charola y Manol Galera. Y ya en deporte escolar, igualmente, 2 equipos infantiles y 2 equipos alevines. Ander Treviño y Íñigo Arizaga llevarán el infantil honor, y Mikel Badiola y Ander Pinilla el infantil chiqui. Los técnicos de los 2 equipos alevines son los mismos que en las 2 temporadas anteriores, y tenemos esa continuidad, tanto el alevín rendimiento como el alevín participación. Los números en fútbol masculino son 10 equipos en total, 177 jugadores y 46 técnicos. Bueno, y como ha comentado antes Raúl, pues en el femenino, como podemos observar, tenemos 4 equipos, ¿vale? Hemos crecido de cara a esta temporada en 2 equipos más, y ahí pues podemos ver claramente pues la apuesta del club pues por el fútbol femenino. En la categoría territorial seguimos con Andoni Lorán de entrenador, ayudado de Goitz Pérez. En el cadete honor incorporamos a Aritz Elorza, acompañada de Cristina Ratibel. En el primera cadete estaría Cristina Ratibel, ayudada por Andrea Cedeño, y en el infantil estaría Arene Altonaga, acompañada por Andrea Cedeño. También es importante que en el organigrama estamos introduciendo muchas figuras femeninas que creo que tienen que ser las que le den valor a este proyecto. Por eso del año anterior a este pues hemos incorporado 7 figuras que ya han sido pues jugadoras del club o están siendo jugadoras del club, y creo que tiene que ser la apuesta para que esta estructura pues vaya mejorando día a día. Y en cuanto a los números, pues como bien decíamos, 4 equipos, 83 jugadoras y 22 técnicos. Vale, en cuanto a la fútbol escola, seguimos teniendo 3 grupos, igual que años anteriores, tal y como marca el modelo de deporte escolar de la Diputación. Primer año alevín y los 2 años benjamines. Y también categoría benjamín y alevín, el grupo femenino. En cuanto a números, son 15 grupos, aunque lo dividimos, como veis, en 4 apartados, 183 jugadores y jugadoras y 12 técnicos y técnicas que nos ayuda. Sí que nos gustaría pararnos en lo que es la escuela, porque bueno, aparte de ser un club con una estructura profesional,
tenemos un objetivo social muy claro y queremos dar un servicio, como bien sabéis, a los niños y niñas del pueblo. Esta actividad es de inscripción libre, un importante objetivo social, solo para niños del pueblo o para niños de pueblos cercanos que no tengan fútbol escola, con una metodología acorde al nivel evolutivo de cada niño, de cada niña, una sesión semanal, tal y como marca el decreto, y diversas jornadas de competición con otras escuelas guipuzcoanas. Por lo tanto, bueno, ahí os dejamos una diapositiva con el resumen de todo en números, los 10 equipos de fútbol masculino, 4 de fútbol femenino y los 4 grupos de fútbol escola, que hacen un total de 18 equipos, casi 450 futbolistas y la nada desdeñable cifra de 80 técnicos. Estamos hablando de que la familia armera en el fútbol base supera los 500 integrantes. En lo que es el informe sociográfico hemos querido solo resaltar un pequeño dato. En toda la estructura de cantera, el 68% de los niños y las niñas que componen la misma son del pueblo, son de Éibar, y nada menos que un 81% somos guipuzcoanos o guipuzcoanas. Este año es importante que conozcamos todos, debido a las obras de la tribuna, perdemos momentáneamente el campo del anexo y hemos tenido que derivar ciertos entrenamientos a otras sedes. Por supuesto, seguimos entrenando en Umbe. La Universidad Laboral también nos ha cedido unas horas en su cancha polideportiva, y varios equipos entrenan tanto en Betiondo, en Ermua, como en Berrizburu, en el campo de Berriz. Lo primero para nosotros es agradecer profundamente tanto a los ayuntamientos de los pueblos como a los clubs. Nos han abierto los brazos, nos han ayudado muchísimo y les tenemos que estar muy agradecidos. Comprenden la situación que tenemos, las dificultades que vamos a pasar esta temporada, y nos han acogido con los brazos abiertos. Igualmente al patronato de Éibar, a la universidad y a los clubs que conviven con nosotros en el día a día, porque bueno, pues la formación de los niños de Éibar, de las niñas de Éibar, es una labor conjunta y estamos de la mano tanto con el Eibartarra como con el Urki. Y aquí, por supuesto, pues bueno, la dificultad añadida de este año de estar atomizados, de tener que doblar esfuerzos, personas, material, y bueno, no es una situación cómoda, pero bueno, la gente está preparada para ello y seguro que cumplimos los objetivos aún teniendo estas dificultades. A nivel de clubs de la comarca, como siempre, nos gustaría reforzar que nuestra idea sigue siendo la misma que años anteriores, tener muy buenas relaciones con los clubs cercanos, ayudarles en todo lo que podemos, a nivel metodológico, a nivel de servicios médicos, invitaciones para ver al primer equipo que son bien acogidas, y luego remarcar que tenemos de nuevo un modelo de compensación con esos clubs en la captación, con el objetivo de reforzar, ayudar, compensar el trabajo que hacen con los niños, las niñas de sus pueblos, y del cual nosotros nos vamos a aprovechar en el futuro, ¿vale? Además, hemos incrementado este año como novedad la cantidad que aportamos de forma directa cuando esos niños vienen de equipos guipuzcoanos que compiten en la misma categoría, que van a competir con nosotros. Consideramos que es una forma de ayudar también y de que se sientan valorados. A nivel de formación, también conocéis desde hace muchos años la idea que tiene el club. No somos una cantera exclusivamente de futbolistas, somos una cantera también de formadores. Queremos ayudarles a crecer, a evolucionar, a reciclarse, y por ello realizamos, aparte de nuestras sesiones internas formativas, les ayudamos en concursos externos, subvencionamos, organizamos diferentes cursos de formación también que controláis, los niveles de entrenador, charlas de nutrición, trabajo de cantera, y bueno,
también aquí remarcar el proyecto de Nocbat que ya conocéis de años anteriores, que sigue vigente, que los entrenadores lo cogen con muchísima ilusión y que es acercar a estos técnicos de la base de la cantera al primer equipo masculino, que lo vivencien, que sepan lo que es el fútbol profesional y que puedan convivir una semana con los técnicos y los jugadores del primer equipo. Y tal y como decía Fran, queríamos aprovechar la ocasión para presentar una nueva campaña que lleva unos meses de gestación y que ya por fin, bueno, ya llevamos trabajando unas semanas con ello, pero por fin le damos luz. La campaña se denomina Balioak Eraikitzen, construyendo nuestros valores. Iñaki os da, si queréis, la información del mismo para que lo podáis chequear. Y la idea es una campaña que no surge por una necesidad, pero sí que queremos reforzar, poner el punto de mira y que nuestros técnicos y nuestros futbolistas afinen, miren de verdad en otros aspectos que no son solo el trabajo técnico, el trabajo táctico, el trabajo físico, sino que sean capaces de trasladar a nuestros futbolistas ciertos valores que consideramos que están intrínsecos dentro del ADN del club y que a lo largo de los años pues los hemos hecho propios. Estáis viendo en la diapositiva el respeto, el compromiso, la disciplina, la humildad, solidaridad, honradez. Son valores que consideramos clave dentro de la estructura y queremos reforzar y visibilizar el trabajo que hacemos en este sentido, no solo a nivel futbolístico, sino también ayudar a nuestros jóvenes a enfrentarse a la vida de la mano de estos valores. La forma que tenemos de hacerlo va a ser de forma secuencial. Nos vamos a centrar, y lo iréis viendo mensualmente, nos vamos a centrar en un valor cada mes. Vamos a trabajar mediante acciones que consideramos que casan con estos valores mes a mes, de forma sumativa, por supuesto. En este mes de septiembre llevamos un tiempo trabajando lo que es el respeto con nuestros equipos. El mes que viene lo haremos con el compromiso. La idea es que todos estos futbolistas adquieran y vayan haciendo propio estos valores. Y una futbolista que esté con nosotros 1, 2, 10 años, al menos saque la esencia que tenemos dentro del club. ¿Algo que decir de esto, Fran? Sobre la presentación del proyecto Balioak Eraikitzen, por seguir un poco en la línea de Raúl, que estos 6 valores que hemos marcado no son ni míos ni de los entrenadores, sino que son los que entendemos nos identifican como Sociedad Deportiva Eibar, y sobre todo de gente que viene de mucho más atrás que los que estamos y tenemos la suerte de estar ahora. Lo venimos trabajando desde hace mucho tiempo y la esencia viene desde situaciones y desde gente que incluso no era ni profesional y que no tenía ni los medios que tenemos ahora. Sí hemos hecho, bajo nuestro punto de vista, una vez de que entendemos que son los valores que nos marcan como Sociedad Deportiva Eibar, sí entendemos que había que dar un paso importante, y ese paso viene desde que hay que hacer o hay que marcar acciones. Bajo mi punto de vista se habla mucho de lo que es los valores, la educación, la formación, la persona, pero no lográbamos cuantificar en acciones. Hablábamos, o hablaba yo, pero no lo cuantificábamos. Y bueno, hemos empezado a trabajar diferentes perspectivas del club, no solamente gente del área deportiva, liderado incluso por Amaya y por otros departamentos que no son fútbol, y hemos logrado marcar unas tareas que hay que hacer a diario, que las vamos a controlar los técnicos y que las van a
cuantificar, y que eso va a ser un motivo, digamos, de medición que nos parece que es importante, ¿no? Vamos a empezar con cosas relativamente accesibles para todos, cosas que poco a poco se vayan llevando, y luego vamos a marcar por decir de una manera, una línea, ¿no? ¿Cuál es esa línea? Pues obviamente a fin de curso, como todo, habrá unas notas. ¿A qué le llamamos notas? Pues entendemos que el símbolo que tiene el escudo y el pueblo de lo que es la cruz en aspa de San Andrés es un símbolo que nos parece importante, es un símbolo que entendemos que caracteriza mucho en los valores que queremos marcar desde el club a los chicos y chicas, y a partir de ahí ese será un poco la medición, ¿no? Que podamos tener esa recompensa en los jugadores, que puedan llevar a fin de temporada pues esa cruz en aspa como señal de que va cumpliendo lo que está marcado en valores y en acciones, ¿no? A partir de ahí va a haber un seguimiento importante por parte del club, va a haber un seguimiento importante por parte del departamento de comunicación, va a haber una imagen que es muy, muy importante que exista, y una dedicación que va a ser más de la que ya es para los técnicos, porque ellos son los que tienen que medir en el día a día. Y luego pues es un poco la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué pasa con los chicos que no dan pasos en este proyecto y no logran, digamos, a modo de recompensa, lograr esa cruz de San Andrés, ¿no? Pues que vamos a tener que analizar el motivo del porqué, y si no logramos que logren entrar en ese proyecto con esa nota, digamos, pues entendemos que no estamos dando una formación completa al jugador, y que a partir de ahí no va a valer solamente el jugar bien a fútbol, sino que va a tener que también tener una nota en lo que son los valores como persona. Y si en un momento dado tenemos que dar pasos de que, por mucho que un chico juegue bien o chica juegue bien a fútbol, pues no logra, digamos, tener una buena nota en esto, pues no va a poder continuar en el club, porque entendemos que tenemos que formar personas y que no vale todo, y es lo que nos ha llevado un poco a la reflexión y a la dedicación y al trabajo, ¿no? Y sí me parece importante en esta presentación de esta temporada de lo que es el fútbol base, sí me parece importante que más allá de los números que hay y de los datos que os han pasado Raúl y John, del número de gente que movemos, sí me parece importante que este proyecto se vaya consolidando con el tiempo, que sea algo que posiblemente hoy poco a poco vayamos avanzando, pero quizás vaya siendo lento, pero que se consolide en el tiempo, y que los que estemos en el día a día y los que puedan estar desarrollándolo lo puedan darle un valor alto. Y sí me parece que es algo muy importante para el club, muy importante para el pueblo. ¿Qué pasa con todos los chicos que no llegan? ¿Qué pasa con todos los chicos y chicas que están y dejan de estar? ¿Qué les hemos aportado? ¿Qué se llevan? ¿Qué responsabilidad tenemos en ellos para educarles? ¿Les hemos educado? ¿No les hemos educado? ¿Tienen sentido de pertenencia? ¿No tienen? ¿Han pasado, no han jugado y se han ido? ¿O han pasado, no han jugado y se han llevado valores, educación, formación, y no solamente jugar a fútbol? Ese es un poco el fin, ¿no?, del proyecto, y el club va a apostar fuerte en ello, va a apostar fuerte desde ya. Hoy es la presentación oficial, ya se están haciendo pruebas piloto para ver cómo funciona en la pretemporada con varios equipos, y decir que vamos a empezar a trabajar desde ya y poner en práctica con las mediciones y las herramientas que entendemos que hay que llevar a cabo. A partir de ahí sí hay un aspecto importante que me gustaría recalcar: la importancia de la ciudad deportiva. Todo este barco
si no tiene ese aspecto diferencial, para desarrollarlo es complicado, muy complicado. Estamos creciendo, tenemos más número, tenemos más áreas, tenemos más capacidad, tenemos más gente, tenemos más posibilidades económicas, pero lo importante, que es el tiempo y el espacio, no lo tenemos, y eso es fundamental. Es fundamental, y la ciudad deportiva pues hay que trabajarla y hay que desarrollarla por la necesidad que hay para dar continuidad y dar calidad a todo esto. Y a partir de ahí, pues cualquier pregunta que queráis hacer, tanto a Jon como a Raúl como a mí, pues estamos abiertos a responderos. He entendido que la escuela de fútbol este año es gratis, o cuál era lo que habéis dicho que era gratis. No, la escuela tiene su cuota mensual, no. Igual que antes, es de inscripción abierta, Ah, que todo el mundo que vale. quiera pueda apuntarse a ella. Sí. Dentro de unas edades marcadas y que sean chicos o chicas del pueblo. Que no nos gusta, aunque es verdad que hay una noticia muy positiva, que es que hay una demanda muy grande. Esa es la noticia positiva. La noticia negativa es que el espacio es un problema. Ahora vamos a tener que trasladar todo ese número a un B por las obras del anexo, pero el número sigue siendo alto. El espacio no es el adecuado, pero no nos vemos moralmente en el derecho de decir que un chico o chica del pueblo que quiera estar en la estructura de la escuela de fútbol no esté. Entonces todo el que se apunta tiene cabida, hay unas cuotas, pero no hay un número limitado para que el que no esté en ese número se quede fuera. Si tenemos que buscar más espacios, pues los tendremos que buscar, pero no creemos en que nadie se quede fuera. ¿En qué puede afectar a la cantera que el Eibar se haya desvinculado del convenio del fútbol base de la Diputación? ¿En qué puede afectar? Yo no creo que vaya a afectar. Bueno, a día de hoy, como bien sabéis, estamos en una situación, digamos, de impasse o de que no logramos de momento dar pasos, pero vamos a ver cómo va. Acaba de empezar el curso, acaba de empezar la temporada, hay incluso equipos que todavía no han empezado ni a competir. Bueno, vamos a ver. Yo creo que hay voluntad, yo creo que hay gente preparada también para poder seguir hablando y debatiendo, y bajo mi punto de vista no tenemos que pensar ahora en si tenemos alguna repercusión o no. De forma general, pregunto como aficionado, el Eibar de facto lleva 3 años fuera de la estructura del convenio, y ha habido alguna repercusión. No, bueno, a ver, hay dos cosas, ¿no? Una de ellas es... Lleva 3 años fuera, ¿para qué se ha anunciado ahora la desvinculación? No llevaba 3 años fuera, llevaba 3 años en stand-by, ¿no? Bueno, en primer lugar, que esta es la presentación del fútbol base. Muy importante. Ya, pero sabías que... Hombre, claro. ¿Cómo no voy a saber? Claro que sabía y venía preparado. Si no, estaría haciendo mal mi trabajo. Pero, a ver, tampoco podemos darle una importancia mayor de la que, bajo mi punto de vista, es en estos momentos, cuando estamos haciendo una presentación del fútbol base, cuando estamos presentando un nuevo proyecto que nos parece que es muy importante y que nos gustaría que los medios nos ayudéis a darle importancia a ello, porque es importante para el club y para el pueblo, no solo para el club, sino también para el pueblo. Y a partir de ahí, los matices que puedan haber, digamos, de
de las preguntas o de la pregunta que me haces, bueno, yo creo que en ese sentido vamos a ir viendo y vamos a ir dando pasos en la medida que se puedan dar y con voluntad, tranquilidad y defendiendo lo que en este caso cada uno entiende que tiene que defender y punto. Fran, dos preguntas. Una, porque ha comentado Raúl en la exposición que tenéis buenas relaciones con los clubes de la comarca, pero sin embargo esta semana o hace unos días dos clubes un poco cuestionaban un poco el comportamiento de Leibar hacia la hora de coger jugadores. Esa es una pregunta. Y la otra, es un poco difícil de analizar cuando has dicho la Cruz de San Andrés. ¿Vais a anteponer el criterio deportivo al criterio ético o pedagógico? Es decir, porque puede haber algún chaval o una chavala que tenga unos valores deportivos excelentes, extraordinarios, y sin embargo ahí tenga un suspenso. ¿Cómo vais a articular para que continúe? No, es una pregunta que yo creo que me llama la atención y quisiera saber qué criterios vais a llevar o es muy complicado tomar esa decisión, no sé, ¿cómo lo veis? Sí, muy complicado. Las dos preguntas que haces, pues obviamente tienen su dificultad por ir por partes o por orden. El tema de las relaciones con los clubs y un poco la línea que estamos llevando, que Raúl ya la ha explicado y ya la ha desglosado. Vamos a ver, está claro que el Eibar está trabajando la captación. Está claro que el Eibar está dentro del territorio y está buscando situaciones de jugadores y está buscando opciones de chicos que nos puedan dar ese nivel en la plantilla que es necesario. Nosotros llevamos ya un tiempo trabajando en lo que es un modelo de compensación en donde por incorporación directa hay una cantidad económica para ese club y luego hay una cantidad en función de un escalado que se pueda dar con ese chico, incluso por llegar hasta el División de Honor Juvenil. No tiene por qué llegar solo al primer equipo, con llegar al División de Honor Juvenil, al filial, al primer equipo, etcétera. Bueno, el Eibar sí está dando pasos dentro de sus posibilidades a nivel económico con aportaciones a estos clubs por el trabajo que hacen. Eso por un lado. Por otro lado, entendemos que las formas y la forma de llevar a cabo este tipo de situaciones de salidas de chicos de su club de origen para venir a Eibar, hay un aspecto importante que es el de que sean para categorías superiores, que tampoco pasen de un número. Es verdad que se han dado algunas situaciones donde han venido chicos para las mismas categorías, que no es algo que a nosotros nos haya sido algo que nos encaje demasiado, pero en algún caso lo hemos hecho. Hemos tenido también una aportación diferencial por captar chicos a las mismas categorías y a partir de ahí yo creo que el objetivo de Eibar tiene que ser la de buscar unas buenas formas con los clubs, buscar económicamente que el Eibar también invierta en ello, porque está claro que lo que hacen los clubs hay que recompensar y hay que reconocer, no solo recompensar. Creo que estamos en esa línea. Creo que también hay unas formas que también nos llevan a esa fluidez de posibilidades que el Eibar también pueda dar como ayuda a nivel de metodología, como puede ser en un momento dado la posibilidad de visitar o venir a Ipurú a ver un partido de Eibar a modo de invitaciones, la posibilidad incluso de que en un momento dado podamos, si tiene que salir algún chico del club, pues también pueda ir a su club de origen de primera mano, etcétera. Bueno, ahí yo no voy a entrar a debatir lo que las otras partes dicen, ¿no? Lo que sí puedo hablar es de nosotros, y nosotros tenemos esa línea marcada y quizás nuestra reflexión es que tenemos que darle una vuelta más a todo esto y a ver cómo podemos lograr, pues digamos, satisfacer económicamente incluso con unas cantidades que puedan ser igual, pues mayores de las que son, ¿no? Pero eso existe y eso es algo que yo creo que también viene bien a los clubs como aportación, ¿no? Más luego lo que tú a ese chico le das, porque en este caso también estamos hablando que hay una tercera parte en todo esto, que es el chaval y su familia
porque la mayoría son menores de edad, que también tenemos incluso muchas solicitudes cada vez más de gente que quiere venir a jugar al Eibar, y nosotros no vamos a dar pasos a poder traer a todo lo que nos ofrecen, primero porque hay un corte de selección, segundo porque tampoco vamos a tener un número más alto del que entendemos si no es necesario, con lo cual hay una tercera parte que es qué dice el chico en todo esto y su entorno por poder venir a una categoría superior o por poder venir a lo que es la formación que le puede dar la Sociedad Deportiva Eibar desde servicios técnicos. Y la segunda, por responderte a la segunda, que quizás es un aspecto muy delicado, y estoy de acuerdo contigo, yo te diría que hemos tenido que analizar muy fríamente de que no vamos a poder tampoco en un momento dado. Partimos de la base de que estas tareas y estas acciones son alcanzables para todos. Partimos de ahí. No son aspectos, digamos, complicados para que se lleven a cabo. No pensamos que se van a dar situaciones en donde nadie tenga posibilidad de llegar a ello. Habrá herramientas para ayudarles, hay un departamento de psicología para ayudarles. O sea, no vamos a ir a buscar aspectos que nos lleven a un enfrentamiento de que el que no ha hecho, no hemos hecho nada por ello. Pero te pongo un ejemplo que va al hilo de lo que me preguntas, que ya hay chicos, desde que yo estoy en la Sociedad Deportiva Eibar, que no han continuado en el club porque sus comportamientos no estaban alineados con los que entendíamos que se tenían que dar, y entendíamos que deportivamente eran jugadores que tenían un nivel como para poder continuar, pero su día a día, después de haber hecho un trabajo importante con ellos, después de haber tenido quincenalmente reuniones con el departamento de psicología, hemos llegado a conclusiones en donde hemos dicho, es que no nos compensa tener este tipo de situaciones porque nos resta más que nos suma sin tener este proyecto en marcha. Una pregunta, por volver al convenio. Dices que no sabes en qué os va a afectar, que lleva, bueno, creo que sin aplicarse un año, una temporada, creo que al principio se prorrogó, no sé si oficiosamente, sin aplicarse, pero sin embargo creo que te lo he oído a ti, se lo he oído también a gente de la directiva decir que os gustaría que hubiese un convenio, que es mejor caminar de la mano con la Real. Entonces, no sé, incluso en el comunicado que emitió el club se decía, bueno, que realmente el club quería ya alcanzar un acuerdo. Si realmente no afecta, ¿por qué esa necesidad de alcanzar un acuerdo y por qué ese deseo de alcanzar un acuerdo si a efectos prácticos no afecta al trabajo con el fútbol base de Eibar? Cuando digo, es que yo la respuesta que daría es que no sé si afecta, porque no tenemos datos para saber si afecta o no, porque esto no es un balance de la temporada sin ir, digamos, de la mano, por decir de una manera. Entonces, afecta o no, nosotros en la configuración de las plantillas, en la captación, en la manera de trabajar a día de hoy, hay normalidad y hay tranquilidad y hay una línea que es la que queremos. Si va a afectar o no, posiblemente la pregunta igual tiene que ser, ¿crees que esto puede afectar cuando se haga el balance de fin de temporada? Pues veremos. Hasta entonces, ¿vamos a poder ver posibilidades de solución? Pues como bien dices tú, yo la palabra voluntad la subrayo porque entiendo que hay voluntad y la ha habido siempre. Creo que de mi boca ha salido más de una vez que el crecimiento de la Sociedad Deportiva Eibar y el estar el Eibar donde está, la Real Sociedad tiene una parte importante y eso no se nos tiene que olvidar y si hace falta lo diremos más de una vez. Ha habido muchas reuniones entre técnicos en donde hemos estado Raúl y yo en muchas de ellas. No ha habido ninguna situación para nada desfavorable. Yo entiendo que la Sociedad Deportiva Eibar está defendiendo lo que entiende que tiene que defender. Yo creo que en este sentido el nuevo diseño, que en alguna rueda de prensa lo hemos dicho, pues está ahí encima de la mesa para que se pueda ir trabajando y analizando por ambas partes y a partir de ahí veremos hasta dónde llegamos y cómo llegamos, pero estamos defendiendo a la Sociedad Deportiva Eibar y estamos viendo que la Sociedad Deportiva Eibar
es un club que ahora mismo tiene una estructura y que tenemos que ver, pues, bueno, cómo podemos seguir trabajando en un nuevo estatus que tenemos. Hace 2 años había un estatus, ahora hay otro, igual mañana, el año que viene hay otro, pero a día de hoy hay un estatus que entendemos que es diferente, ni mejor ni peor, es diferente, en este caso para la Sociedad Deportiva Eibar, entiende pues que se tienen que llevar a cabo una serie de aspectos, pero hay voluntad, hay voluntad. El Eibar no tiene nada que decir a la Real Sociedad de recriminar, ni de enquistar, ni para nada, pero vamos a defender y a trabajar en el modelo que entendamos que se pueda llevar a cabo, y cuando se pueda, pues seguiremos dándole continuidad a un trabajo que lleva tiempo haciéndose, siempre desde un máximo respeto, como no puede ser de otra manera. A ver, es que yo he venido a todas las ruedas de prensa, a todos los desayunos. En la nota pone que estáis cansados de esperar a que os respondan, pero no sabemos exactamente cuáles son vuestras peticiones. ¿No sería más fácil decir, bueno, pues pedimos esto, lo otro, y no nos contesta? Porque igual si especificáis cuáles son vuestras peticiones, todo queda mucho más claro, ¿no? Bueno, yo no sé si en la nota dice cansados, creo que no. Creo que en la nota cansados no dice, creo, no lo he hecho yo, pero estoy al corriente de lo que dice la nota. Y lo que dice no lo voy a decir, lo que dice lo tienen que saber los que tienen que saber, que son los clubs, y lo sabemos, y eso está ahí, y lo tenemos que ir trabajando y buscando las fórmulas que sean las mejores posibles ante un nuevo escenario, ante un nuevo marco y ante una situación, digamos, diferente a la que ha sido hasta ahora. Y yo entiendo que habiendo voluntad y habiendo, bajo mi punto de vista, una línea de respeto y de buenas relaciones, porque ha sido así y ahora no tiene por qué ser diferente, buscaremos soluciones, no sé cuándo ni cómo, pero yo creo que tenemos que ir por esa línea. Yo desde luego no tengo ahora mismo ninguna situación, digamos, negativa para pensar que no vaya a ser así.